Buenas tardes, estimados estudiantes. A través de este video haremos un repaso a los temas a evaluar en el segundo bimestre en el área de aritmética. Se me permite un momento mientras comparto pantalla y damos inicio al repaso del día. Entonces, recordar, los temas a evaluar serán los siguientes: sistema de numeración, divisibilidad, números primos y compuestos, múltiplos divisores, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Entonces, comencemos. Comenzamos recordando que, primero, para escribir números utilizamos cifras, dígitos o guarismos. El sistema decimal con 10 cifras, de 0 al 9, hay 10. Se puede escribir cualquier número por más grande o pequeño que sea. Cada vez que se forma un grupo de 10 o potencia de 10, volvemos a utilizar las mismas cifras. De 0 al 9, llegar al 10, unimos el 1 con el 0. Y así sucesivamente. Y es por ello que las cifras tienen dos valores, uno relativo por la figura y su posición y uno absoluto por su figura. Entonces veamos el sistema de numeración, que es un conjunto de reglas y principios que nos permiten la correcta formación de un número. La representación de un numeral es la siguiente. Voy a tener un número y entre pequeño, puede ser entre paréntesis o no, la base. Y recordar la regla. La base, n, debe ser un número perteneciente al conjunto n, conjunto de los números naturales, y debe ser mayor o igual a 2. El primer número, la primera cifra del numeral debe ser distinta a 0. Y todas las cifras del numeral deben ser menores a la base. Veamos en base y cifra. Recordar que la base es un número natural mayor o igual a 2 y debe ser mayor a cualquiera de sus cifras. Veámoslos en el siguiente ejemplo. 346 base 8. La base es 8. Las cifras del numeral deben ser menores. 3 es menor que 8, 4 es menor que 8, 6 es menor que 8. Por lo tanto, podemos decir que está bien escrito el número. Veamos otro más. 531 base 4. 1 menor que 4. 3 menor que 4. Ah, pero veo, 5 es mayor que 4. No me cumple la condición y por lo tanto estaría mal escrito. Y se preguntarán, ¿y si hubiese un 4? También, como 4 es igual a 4, también estaría mal escrito, porque dice que debe ser menor la cifra del numeral a la base, o que la base sea mayor, no nos indica nunca menor igual o mayor igual. Veamos el principio de la cifra. El valor absoluto quiere indicar cuánto vale, cuál es el valor real del número, indistintamente de la posición donde esté ubicada. Por ejemplo, en el número 274, quiero saber cuál es el valor absoluto del 4, es 4. Del 7 es 7 y del 2 es el 2. Pero si me piden el valor relativo, tengo que ver cuál es el orden que ocupa en el numeral dependiendo de la tabla de valor posicional. Recordar unidades, decenas, centenas, unidades de millar, etc. Entonces, veamos, el 7 en 2379 está en las decenas, le corresponde el 70. El 2 estaría en la unidad de millar, le correspondería el 2000. En el valor relativo debo estar pendiente el orden y la posición que ocupa dependiendo de la tabla de valor posicional. En el valor absoluto no, simplemente es el valor nominal del número. Veamos el principio del orden, recordar. Si tengo el número 4853 por lugar, sería de izquierda a derecha, tal como lo nombramos: 4000, 4, 800, 8, 50 el 5 y el 3. El primer dígito sería el 4, el segundo el 8, el tercero el 5 y el cuarto el 3. Pero si fuese en el orden, como lo colocamos en la tabla de valor posicional, saber que vamos de derecha a izquierda. Primero las unidades, que sería el 3, luego la decena, que es el 5, luego la centena, que es el 8, y luego la unidad de millar, que sería el 4. Debo estar pendiente al momento de saber si me lo piden por lugar o por el orden de la tabla del valor posicional. Descomposición polinómica de numerales. Entonces, la representación de un numeral mediante la suma de sus valores relativos de cada una de sus cifras expresadas como una potencia de su base. Cada cifra se multiplica por la base elevada de un exponente igual al número de cifras que queda a la derecha de la cifra considerada. Veámoslo de forma ya de ejemplo. Si tengo un numeral en base n, una base cualquiera, recordar unidades 10 a la 0, decenas 10 a la 1, centena 10 a la 2, unidad de millar 10 a la 3, decena de millar 10 a la 4, del orden que ocupan en la tabla de valor posicional.
¿Y qué voy a hacer? Voy uno por uno. El A lo voy a multiplicar por la base elevada al 4, más B por la base elevada a la 3, que es el número que le corresponde. C por n elevado a la 2, porque estoy en la centena. D por n a la 1, y es solo porque n a la 0 es 1. ¿Cuándo utilizo esta descomposición polinómica? Cuando voy a convertir un número de una base cualquiera a la base decimal, que es la base, que es los números que trabajamos día a día. Entonces, si yo quiero pasar 324 base 6 a la base 10, al sistema decimal, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos el número y, como vimos en el ejemplo anterior, vamos a trazar una raya, una línea en la parte superior, una línea horizontal, y comenzamos desde el 0. A la unidad, 0. A la decena corresponde el 1. Y a la centena le corresponde el 2. Aquí es 1. Ese 2 parece un 1. Vamos a acomodarlo acá y volverlo a hacer mejor para que poderlo observar. Sería 0 a la unidad. Ahora sí. 1. Ahora sí 1 a la decena. Y 2 a la centena. Y comienzo. Recordad. 3 por 6 a la 2. Más 2 por 6 a la 1. Más 4. Me quedaría 36 por 3, más 12 más 4, y eso nos da 124. Es decir, que 324 base 6 es igual a 124 en base decimal. Descomposición polinómica siempre que vayamos a pasar de una base cualquiera a una base decimal. ¿Y qué pasa si quiero hacerlo al revés? Quiero ir de una base decimal a una base cualquiera. Voy a utilizar las divisiones sucesivas. Dividir el número decimal entre la base, mantener el cociente y el resto. Escribir, concatenar uno tras otro, el último cociente y los restos, empezando por el último. Veámoslo en un ejemplo. Voy a pasar 476 en base 8. ¿Qué me dice? Debo dividir el número entre la base, entre 8. 5 por 8, 40, al 47, 7, bajo el 6. 9 por 8, 72, al 76, 4. ¿Puedo seguir dividiendo el 4 con el 8? No, porque debe ser una división entera. Nos daría decimal. ¿Qué voy a hacer? Tomo el cociente, lo concateno y comienzo a dividir entre 8. 7 por 8 es 56, a 59, 3. ¿Puedo seguir dividiendo el 3? No. Y el 7 tampoco. ¿Cómo armo mi número? Voy desde el último cociente, que es el 7, y los recibo. 3 y 4. Y los armo de derecha a izquierda. 7, 3, 4. Puedo decir entonces que 476 es 734 base 8. Pero hay algo muy importante. Si yo quiero pasar de una base 5 a una base 9, no puedo hacerlo de forma directa. Debo pasarlo primero a base 10 por descomposición polinómica y luego a través de las divisiones sucesivas llevarlo a la base que me pide. Así que si voy de una base 5 a una base 6, por ejemplo, debo pasarlo siempre por base 10 y luego llevarla a la base 6. Conteo de números nos va a servir para saber la cantidad de números que hay en el sistema decimal. Veamos, ¿cuántos números de la forma AB existen? Es decir, ¿cuántos números de dos cifras existen? ¿Qué me dice la regla? Primero escribo de forma general los números de dos cifras, A y B. Luego coloco los valores que puede tomar. A no puede ser 0, debe ser del 1 al 9. Y B puede ser del 0 al 9. Y nos podemos dar cuenta que los números de dos cifras comienzan en el 10 y terminan en el 99. Luego de determinar, contamos la cantidad de valores que puede tomar cada uno. Del 1 al 9 hay 9 dígitos y del 0 al 9 hay 10. Y por último, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar y multiplico. 9 por 10 nos da 90. Hay 90 números de dos cifras. Lo puedo hacer con 2, 3, 4, etcétera, con cualquier cantidad de cifras. Veamos si el numeral
no está en base decimal, sino en otra base cualquiera. Veamos cuántos números de 2 cifras en base 6 existen. Entonces igual, coloco el numeral AB base 6. Los valores que pueden tomar. Recordar, como la base 6, los dígitos deben ser menores. ¿Cuál es el último número que puede valer A? 5. Y B de 0 a 5. ¿Cuántos valores puede tomar A? 5. ¿Y cuántos valores puede tomar B? 6. Y 5 por 6 nos da 30. Hay 30 números de 2 cifras, en base 6. Recordar, la progresión aritmética es la representación de un conjunto de números de modo ordenado cuya razón se obtiene mediante la diferencia de dos términos de posición consecutiva. Es decir, una progresión son una sucesión de números. ¿Cómo hallo la razón? Tomo dos consecutivos y resto el mayor con el menor. Siempre la razón es el número en que va aumentando término a término. Voy a obtener el primer término, el último término y todos los términos. ¿Cómo hallo el término en un número, en lugar de un término? Quiero saber quién está en la posición 4, en la posición 5, en la posición 6. Voy a tomar el primer término y le voy a sumar por el último término menos 1 por la razón. Y si quiero hallar cuál es la cantidad de términos, el valor de n va a ser el último término menos el primero entre la razón más 1. Estas dos fórmulas nos van a ser de mucha utilidad al momento de resolver los ejercicios. Divisibilidad. Recordar que un número es divisible con otro siempre y cuando la división sea exacta, nos dé un número entero. Entonces, yo puedo decir, acá, que A va a ser igual a dividendo por divisor más el residuo. Entonces voy a tener con el residuo igual a 0, ¿sí? Pues la división, y que Q pertenece a los números enteros. Entonces debe ser una división exacta. ¿Cuál es la notación para conocer estos múltiplos? Recordar que un múltiplo va a ser el número con un círculo en la parte superior. El 11 y el círculo múltiplo de 11. 5, el círculo múltiplo de 5. Pero ¿cómo hallamos en general los múltiplos de un número? Vamos a hacer el ejemplo con el 7. Voy a tomar el número 7 y lo voy a multiplicar por los números enteros. Vamos a comenzar por el menos 2. Tengo menos 14 que nace de multiplicar 7 por menos 2. El menos 7 al multiplicarlo por menos 1. El 0 al multiplicarlo por 0. El 7 al multiplicarlo por 1. 14 al multiplicarlo por 2. Al 21 al multiplicarlo por 3. Y así sucesivamente. Entonces puedo decir de manera general que para hallar los múltiplos de 7 voy a tomar el 7 y lo voy a multiplicar por K. ¿Y quién es K? K sería cualquier número entero. Y de forma general puedo decir que cualquier múltiplo de cualquier número va a ser tomar el número y multiplicarlo por K. ¿K quién es? Un número entero. Propiedades. La suma y resta de los múltiplos me va a dar el mismo múltiplo. El producto n por k o múltiplo de n por k va a ser múltiplo de n, igual que la tabla de multiplicar. Veamos el 3, el ejemplo de la tabla del 3. Toma el 3 por 1 es 3, es múltiplo de 3. 3 por 2, 6, que es múltiplo de 3. 3 por 3, 9, que es múltiplo de 3, y así sucesivamente. Y si yo multiplico dos múltiplos del mismo, me va a dar el mismo múltiplo. Por ejemplo, 6 por 9. 6 es múltiplo de 3, 9 es múltiplo de 3. 6 por 9 es 54, que es múltiplo de 3. Y el principio de Arquímedes que me dice, si yo tengo dos números que son múltiplos al multiplicarlo y uno no lo es, el otro sí debe ser. Pero no siempre las divisiones son exactas, tenemos divisiones inexactas. Y es lo que denominamos números no divisibles, que es cuando no nos da una división exacta y lo representamos de la siguiente manera. Entonces, una división por defecto es cuando obtenemos un número, ¿sí? Cuando dividimos y el número, ¿sí? Está por debajo, como siempre lo hemos hecho. Sería dividiendo va a ser igual a divisor por cociente más el residuo. Y una división por exceso es cuando buscamos un número que se acerque pero por arriba. Y será divisor va a ser igual, dividiendo va a ser igual divisor por cociente menos el residuo. Entonces me quedaría divisor va a ser igual al múltiplo del cociente más el residuo,
Y por exceso, múltiplo del cociente, más, aquí sería menos el residuo. Aquí vamos a colocarlo para colocarlo mejor acá. Acá es menos, vamos a colocarlo acá grande. Acá sería menos múltiplo, menos el residuo. Sería lo que vamos a trabajar. Entonces, siempre que veamos el más, va a ser por defecto y el menos va a ser por exceso. Entonces, veamos también ahora cómo aplicamos esta divisibilidad a través de los criterios, que son normas o reglas que nos van a servir para ¿qué? Para poder saber si un número es divisible o no, sin necesidad de realizar la operación de la división. Entonces, veamos acá una tabla con un resumen de los múltiplos. Es divisible entre 2 si termina en 0 o par. Es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras son múltiplo de 4, terminan en o son ceros. Divisible entre 5 si termina en 0 o 5. Divisible entre 6 si es divisible entre 2 y 3 al mismo tiempo. Divisible entre 7 si el aplicar de derecha a izquierda la siguiente patrón, 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2, nos da un múltiplo de 7. Divisible entre 8 si las tres últimas cifras son múltiplo de 8 o son ceros. Divisible entre 9 si la suma de sus cifras me da 9. Divisible entre 10 si termina en 0. Y entre 11, si el aplicar el patrón de derecha a izquierda, más, menos, al hacer la suma algebraica, o sea, múltiplo de 11, estamos en presencia de un número que es divisible entre 11. Esto nos va a servir mucho también para saber los números primos y compuestos. Recordar que los números yo los puedo clasificar según sus características. Pueden ser primos, compuestos, primos entre sí, entre otros. ¿Y qué es un número primo? Son aquellos que se pueden dividir solamente entre la unidad y ellos mismos. Es decir, tienen dos divisores. Por ejemplo, el 1, el 2, perdón, el 3, el 5 y el 7, que son divisibles entre uno y entre ellos mismos. Y recordar que a los números primos también se le conocen como primos absolutos. Que el único número primo que es par es el 2. Todos los demás son impares. Que la cantidad de números primos es infinito, ya que los números son infinitos. Y que existen 21 números primos menores que 100 y son los siguientes. Y esta tabla nos va a servir mucho al momento de realizar los ejercicios. Además, las propiedades son: existen números infinitos que son primos y no existe una fórmula para poderlos hallar. Como les dije anteriormente, el número 2 es par, todo lo demás son impares. Todo número primo mayor que 3 es de la forma múltiplo de 6 más o menos 1. Un grupo consecutivo de números es PESI, siempre van a ser PESI. La suma de dos números primos siempre va a ser impar. Que nos digan que es impar, perdón, uno de ellos siempre va a ser par. Por lo menos me dicen, la suma de 2 más 5, que son números primos, nos da 7, que es un número impar. Entonces, 1 es el 2, que es par, y el 5, que es impar. 2 par, 5 impar. Siempre que nos digan que la suma de dos números primos es impar, el 2 siempre va a estar allí. Y el 1 no es primo ni es compuesto, porque no cumple la condición. Para ser primo, debe tener dos divisores, el 1 y el sí mismo. Y el 1 tiene un solo divisor. Y para ser compuesto, que vamos a ver en este momento a continuación, debe tener más de dos divisores y no cumple con la regla. Y por ello, los números compuestos son los que poseen más de dos divisores. Por ejemplo, el 4, el 6, 8, 9, 10, 12, 14, entre otros. ¿Y qué son los números primos entre sí o los números PESI? Son aquellos que tienen como único divisor a la unidad, al 1. También se le conoce como números coprimos. Para ser números PESI no necesariamente deben ser primos. Cualquier número, sea primo o compuesto, pueden ser PESI. Por ejemplo, veamos dos ejemplos. Veamos los divisores del 8. Al 8 lo dividen el 1, el 2, el 4 y el 8. Y al 25 lo dividen el 1, el 5 y el 25. Comparamos los divisores del 8 y del 25. ¿Cuáles son los únicos números en común? Veo que es el 1. Como es la unidad, lo único que tienen en común, digo que el 8 y el 25 son números PESI o primos entre sí. Descomposición de un número en sus factores primos.
Recordar. Colocamos el número a la izquierda de una raya vertical y a su derecha el menor número primo por el cual sea divisible. ¿Qué operación vamos a utilizar? La división. Por ejemplo, el 24. Vamos a empezarlo a dividir y aplicamos los criterios de divisibilidad. 24, el primer número primo es el 2. ¿Puede ser divisible entre 2? Sí, porque termina en cifra par. Entre 2 nos da 2. Termina en 2, cifra par, sigo con el 2. Nos da 6. Sigue siendo cifra par, lo sigo dividiendo entre 2. Nos da 3. Ya no puedo seguir dividiendo entre 2. El 3 es un número primo y digo que es 3. Y en 1. Siempre del lado izquierdo debe terminar en 1. Entonces serían los cocientes y serían los números primos. ¿Cuáles son los números primos? 2 y 3. ¿Cuántas veces se repiten? Tengo que el 2 se repite 3 veces y el 3 una sola vez. Por lo tanto, puedo decir que el 24 es 2 elevado a la 3 por 3. Y esto es lo que se llama el teorema fundamental de la aritmética. Todo número pues, se puede descomponer en sus factores primos. Es muy importante conocer también cuál es la cantidad de divisores que puede tener un número. Primero vamos a descomponer en sus factores primos. Supongamos el 120. Como termina en 0, es par 2. 60 termina en 0, par, sigo en 2. 30 en 0, 2. 15. Ya 15 no puede ser divisible entre 2 porque termina en 5. No puedo colocar el 5 de frente porque debe ser en orden ascendente. Como 15 es divisible entre 3 porque la suma de sus cifras me da múltiplo de 3, sigo con el 3. 5, 5, 1. Finalmente puedo decir que 120 es 2 a la 3, porque se repite 3 veces, por 3 por 5. Entonces, si tengo el número y tengo su descomposición, el número de divisores va a ser, voy a tomar los exponentes de cada uno de los números primos. 3, 1 y 1. Le voy a sumar 1 y los voy a multiplicar. Entonces tengo 120 sería 3 más 1 por 1 del 3 más 1 por 1 del 5 más 1. Y digo 3 más 1, 4. 2, 2. Sería 4 por 2 es 16. También sé que la cantidad de divisores va a ser igual a los números primos, a los divisores primos, más los divisores compuestos, más 1. La fórmula va a ser muy importante también para resolver los ejercicios. Los múltiplos, recordar, son aquellos que se obtienen al multiplicar el número dado por los números naturales. Por ejemplo, 12 es múltiplo de 4 porque nace de colocar 4 por 3, que es 12. 225 múltiplo de 15 porque nace de multiplicar 15 por 15. 300 múltiplo de 20, pues nace de multiplicar el 20 por el 15. Propiedades, el 0 es el múltiplo de todos los números. Todo número es múltiplo de sí mismo, lo que sería el elemento neutro. El 0 por el elemento absorbente y el 1, o todo número es múltiplo de sí mismo por el elemento neutro en este caso. 3 por 1 es 3, múltiplo de 3. 5 por 1 es 5, múltiplo de 5. Como los números naturales son infinitos, los múltiplos de un número van a ser infinitos. La suma de varios múltiplos de un número es también múltiplo de dicho número. Veamos ahora los divisores. Son aquellos que lo dividen de manera exacta, es decir, obteniendo 0 como residuo. Una división exacta. Las propiedades. El 1 es el divisor de todos los números. Cualquier número es divisor de sí mismo. 8 entre 8 es 1, 5 entre 5 es 1, 2 entre 2 es 1. Entonces, recordar, los divisores comienzan en 1 y terminan en el mismo número. Todo número tiene dos divisores como mínimo, la unidad y el mismo, por ser primos. Si un número es divisor de otros dos, también lo es de la suma y de su resta. Si un número A es divisor de otro número B, entonces el cociente de esa división también es divisor de B. Veamos las propiedades 4 y 5 en un ejemplo. Nos dice el 4, si un número es divisor de otros dos, también lo es de su suma y de su resta. 6 es divisor de 60 y de 96. Sumamos. 60 más 96 es 156. Y 156 es divisible entre 6. Por lo tanto, se cumple la condición de la suma. Veamos si de la resta. 96 menos 60 es 36 y 36 es múltiplo de 6. Por lo tanto, se cumple. Veamos la otra propiedad. Dice, si un número A
es divisor de otro número B, 48 entre 4 nos da 12. Por lo tanto, el cociente, que es 12, de esa división también es divisor de B. Entonces, 12 también es, como 48 se divide entre 4, 12 también se divide entre 4. Por lo tanto, 4 va a ser el divisor de 48 y de 12. Veamos si el máximo común divisor, ¿sí? Es el máximo, ¿sí? Es el máximo divisor común que hay entre los números. ¿Cómo los hallamos? Se realiza la descomposición de factores primos de cada número, se hallan los factores comunes con el menor exponente, y por último se procede a multiplicar dichos factores, así obtener el máximo común divisor. Esto es la descomposición canónica. Si quiero hallar la descomposición simultánea, se dividen todos los números por el menor factor primo, se divide hasta que los cocientes sean primos entre sí, y por último el producto de los diversos factores primos empleados será el máximo común divisor. ¿Cuál método utilizo? ¿Cuál me sienta más seguro al momento de trabajarlo? Para hallar el mínimo común múltiplo, ¿sí? Voy a hallar lo siguiente. Si lo quiero por descomposición canónica, se realiza la descomposición en factores primos de cada número, se hallan los factores comunes y no comunes con los mayores exponentes, y se procede a multiplicar dichos factores para así obtener el mínimo común múltiplo. Si lo quiero hacer por división, descomposición simultánea, se dividen por todos los números por el menor factor primo, luego se dividen hasta llegar a la unidad en el dividendo, y por último, el producto de los diversos factores primos será el mínimo común múltiplo. Propiedades del mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de un grupo de números nunca es menor que el mayor de los números. Si el mínimo común múltiplo nunca debe ser menor que el mayor de los números. Al contrario del máximo, no puede ser mayor al menor de los números. Y si un número es múltiplo de todos los otros, entonces el mínimo común múltiplo es de todos ellos. Veamos algunos ejercicios para poder consolidar todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Veamos, la suma de las cifras del numeral 315 base 6 a ser expresado en base 9 es. Vemos que tenemos de una base 6 a una base 9. No lo puedo hacer directo, no existe un método. Debo pasarlo primero a base 10. ¿Y cómo lo paso a base 10? Aplicando la descomposición polinómica. Recordar el truco o el método. Trazamos una línea, pintarlo de negro, en la parte superior. Y colocamos 0, 0 a la unidad. 0. Colocamos 1 a la decena. Y colocamos 2 a la centena. Y comenzamos a multiplicar. 3 por 6 al cuadrado. Más 1 por 6 a la 1. Más 5. Porque todo número elevado a la 0 es 1. Me queda 3 por 36. Más 6 más 5. Y esto nos da 119. Ya pasamos el número a base 10. Ahora debo llevarlo a base 9. ¿Cómo? A través de descomposición polinómica. Divisiones sucesivas, perdón, descomposición polinómica para pasarlo a base 10 y divisiones sucesivas para pasarlo a base 9. Dividimos entre 9. 1 por 9, 9. Al 11, 2. Bajo el 9. 3 por 9, 27. Al 29, 2. No puedo seguir dividiendo porque me da un número decimal y deben ser números enteros. ¿Qué hago? Tomo el cociente y lo divido entre 9. 1 por 9, 9. Al 13, 4. No puedo seguir dividiendo el 9 porque es menor que el divisor. Y no puedo seguir dividiendo el 1 porque es menor al divisor. Llegué al final, armo mi número, último cociente y los residuos. Y sería de derecha a izquierda. 1, 142, base 9. Pero como me piden la suma de las cifras, voy a sumar 1 más 4 más 2. Y esto me da 7. Recordar, si voy de una base a otra, primero voy con descomposición polinómica a base 10 y luego por divisiones sucesivas a la base que me están pidiendo. Que no se nos olvide. Vemos otro ejemplo. Dice, hay el valor de A,
Si tengo el numeral 7A6 debe ser múltiplo de 3 y el numeral 4BCA debe ser múltiplo de 5. Me piden el valor de A. En las dos es más fácil hallarlo en el segundo, que es múltiplo de 5. ¿Por qué? El criterio dice que para ser múltiplo de 5 divisible entre 5, el último dígito, la unidad, debe ser 0 o 5. Entonces, A debe valer 0 o 5. Y recordar, para ser múltiplo de 3, la suma de sus cifras debe sumar 3 o debe ser múltiplo de 3. Y veamos, A tiene dos valores. Vamos a tomar con los dos valores, porque puede ser el 0, el 5 o ninguno de los dos. Veamos con 0. Donde vaya A, colocamos 0. 7 más 0 más 6 nos da 13. 13 es múltiplo de 3, no es múltiplo de 3, por lo tanto descartamos el 0. Voy con A si fuera 5. Donde va A, sustituyo el 5. 7 más 5 más 6 nos da 18. Y si es múltiplo de 3, por lo tanto A vale 5. Vemos otro ejemplo. Halla B, si el numeral B3648-2B es múltiplo de 9 más 2. Criterio del 9. La suma de sus cifras debe ser múltiplo de 9. Y sumo todo. Esto es 2B más 23 es igual a múltiplo de 9 más 2. ¿Qué voy a hacer con este 2 que está sumando? Va a pasar a restar. Este 23 se queda en 21. Entonces 2B más 21 debe ser múltiplo de 9. Entonces comienzo con mi tabla. 9 por 1, 9, no me sirve porque el 21 es muy alto. 9 por 2, 18, no me sirve porque estoy por debajo. Ah, pero 9 por 3 es 27. Sí me sirve. Entonces tengo 21. ¿Cuánto le hace falta para llegar a 27? Nos hacen falta 6. Entonces voy a decir lo siguiente. Voy a escribirlo por acá. 2B debe ser igual a 6. ¿Qué está haciendo el 2? Está multiplicando, pasa a dividir. Y 6 entre 2 nos da 3. B debe valer 3. Recordar siempre los criterios de divisibilidad y nuestra tabla de multiplicar. Veamos otro ejemplo. Dice, si el numeral 431A es múltiplo de 4, ¿cuánto suman todos los posibles valores de A? Entonces recordamos, las dos últimas cifras deben ser múltiplos de 4. Y vamos a nuestra tabla. ¿Qué números múltiplos de 4 son de dos cifras y comienzan con 1? 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8. Ah, 4 por 3 es 12. Y 4 por 4 es 16. 4 por 5 es 20. Ya me fui. No puedo utilizarlo. Solamente el 12 y el 16. ¿Quién es A? Quien se encuentra en la unidad. El 2 y el 6. Por lo tanto, A puede valer o 2 o puede valer 6. Pero me mandan a pedir la suma. Entonces sumo 2 más 6 nos da 8. Los posibles valores de A sumados nos van a dar 8. Entonces recordar siempre, en este caso, las tablas de multiplicar que van a ser de mucha ayuda para resolver los ejercicios. Vamos a otro ejercicio. Dice, encuentre la cantidad de divisores primos que tiene el número 320. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar el 320 y voy a hacer la descomposición. 320, la raya, y comienzo. Criterios de divisibilidad. Termina en 0, es par. El 2, que es el mínimo factor primo. 160, sigue terminando en 0. El 2. 80, sigue terminando en 0. Seguimos con el 2. 40, sigue siendo cifra par. Entre 2. 20, sigue siendo cifra par. Entre 2. 10, sigue siendo cifra par. Entre 2. 5. 5 ya es un número primo. Entonces debo dividirlo entre el mismo. 5 entre 5, 1. ¿Cuántas veces se repite el 2? 3, 6 veces por 5. Entonces la 6 por 5. Pero me piden los divisores primos. Recordar que los divisores primos son los que se encuentran del lado izquierdo. En este caso las bases, 2 y 5. Por lo tanto, los divisores primos de 320 son solamente el 2 y el 5. Veamos este, dice. Janet asiste a la biblioteca de la universidad que se encuentra abierta todos los días, incluso en los feriados. Ella asiste cada 5 días y Juan asiste cada 4 días. Si los dos coincidieron un 2 de agosto, ¿qué fecha volverán a coincidir por segunda vez?
Cuando nos piden este tipo de coincidencia, vamos a utilizar siempre lo siguiente. El máximo, perdón, el mínimo como un múltiplo. Entonces, vamos a hacerlo por descomposición simultánea, descomposición sucesiva. 4 entre 2 es 2. El 5 se queda igual. Sigo dividiendo entre 2 porque voy desde el mínimo factor. 2 entre 2 queda 1 y el 5 se queda igual. Ya llegamos el primero a la unidad, ahora el segundo debemos llevar la unidad. ¿Qué voy a hacer? Dividirlo entre 5. 5 entre 5 da 1 y ya tengo 1 y 1. Ya llegué a la unidad. Todo el que esté a la derecha va a ser el mínimo común múltiplo. 5 por 2 por 2 y esto me da 20. El mínimo común múltiplo es 20. Ahora, si coincidieron un 2 de agosto más 20 días, van a coincidir el 22 de agosto. Se recordar, cuando nos piden coincidencia, vamos a hallar siempre el mínimo común múltiplo. Veamos otro. Determina la cantidad de divisores que tiene 210. Nuevamente, 210 hacemos descomposición de factores primos. Nuestra raya vertical y comenzamos. Cifra par, el 2. 105. No puedo seguir con 2. ¿Puedo con 3? Voy a ver. Criterio de divisibilidad por 3. Suma de sus cifras, múltiplo de 3. 5 más 1, 6. Sí, puedo dividir entre 3. Esto me da 35. ¿Puedo seguir por 3? 5 más 3 es 8. No es divisible por 3. Termina en 5. En 5. Me queda 7. 7 es primo. Y 7 por 1. 7 entre 7 nos da 1. Por lo tanto, 210 es 2 por 3 por 5 por 7. Nos mandan a hallar la cantidad de divisores. Debemos hallar, recordar los exponentes. El exponente del 2 es 1. El exponente del 3 es 1. El del 5 es 1 y el del 7 es 1. ¿Por qué 1? Porque se repite una sola vez. Y me quedaría 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. En este caso, 210 va a tener 16 divisores. Vamos al siguiente, dice, una aerolínea desea llevar pasajeros desde Lima, abre un registro de compra y obtuvo los siguientes datos. Para Trujillo, compraron 1.200 pasajeros, para Cusco 1.950, para Iquitos 1.500 pasajeros y para Arequipa 1.350. Si se desea el mayor número de personas por avión y que todos tengan la misma capacidad, ¿cuánto será el valor de esta capacidad? Aquí hay una palabra mágica, mayor. Debo hallar el máximo común divisor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar las capacidades o las cantidades de pasajeros que hay para cada ciudad. 1.200, 1.950, 1.500, 1.350. Vamos a hacerlo por el método de descomposición simultánea o descomposición sucesiva. Comienzo. ¿Qué tienen en común todos? Que terminan en 0. Cifra par, el 2. 600, 975, 750 y 675. ¿Puedo seguir dividiendo entre 2? No. Para llegar al máximo, recordar, todos se deben dividir por el mismo número. 2 no puedo. ¿Podría con 3? Veo el criterio. La suma de sus cifras múltiplo de 3. 6 sí. Esto es 21 sí. 12 sí. 18 también. Entre 3. Queda 200, 325, 250 y 225. ¿Puedo entre 3? No, porque ya no tengo más división entre 3. Terminan 0 y 5. Ah, criterio del 5. Entonces entre 5 me da 40, 65, 50 y 45. Siguen terminando entre 0 y 5. Puedo seguir con el 5. 8, 13, 10 y 9. Tengo un número primo. Lo dejo hasta allí porque no puedo seguir multiplicando. Entonces, ¿quién es el máximo? 2 por 3 por 5 al cuadrado. 2 por 3 por 5 al cuadrado, es decir, 6 por 25. Esto nos da 150. Es decir, que los aviones deben tener una capacidad de 150 pasajeros para maximizar y poder llevar a todos a sus destinos, sea Trujillo, Cusco, Iquitos o Arequipa. Terminamos con la frase del día. La paciencia. Tengámonos paciencia, no nos desesperemos. La perseverancia, seguir adelante así se nos presenten obstáculos. Y el sudor, el esfuerzo, siempre el esfuerzo para poder conseguir lo que deseamos.
van a ser una combinación, ese tridente invencible para llegar al éxito. Y lo dijo Napoleón Hill. Entonces, con esto hemos terminado ya nuestro video de repaso. Espero que les sea de mucha utilidad para cuando estudien al momento de poder repasar para el bimestral, y deseándoles a todos un feliz día. Bendiciones para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos.